Hola a todos y bienvenidos a vuestro canal de retro. Hoy nos sumergiremos en otro clásico del MSX, Athletic Land. Este es un juego que seguramente recordarán aquellos que pasaron horas frente a su MSX en los años 80. Así que, dentro intro. Athletic Land, conocido en Japón como Wanpaku Athletic, fue el primer videojuego que Konami lanzó para MSX en 1984. Es evidente que se inspiró en Pitfall, un título icónico desarrollado por David Crane para Atari 2600 y lanzado en 1982 por Activision. Pitfall marcó un antes y un después en los juegos de plataformas, estableciendo un estándar que siguieron otros juegos. Athletic Land formó parte de la serie educativa I Love de Konami, que incluía otros títulos como Antarctic Adventure para aprender geografía, Monkey Academy para las matemáticas, Comic Bakery para enseñar a los niños que hay que esforzarse en el trabajo y este Athletic Land, orientado a formar la educación física. Según el señor Mishima, quien fue el cuarto director y gerente de desarrollo de Konami Tokyo en ese momento, Hyper Sports 1 iba a ser otro título de esta serie, centrado en la ciencia. Sin embargo, fue cancelado y lanzado sin el título I Love, aunque se nota que el diseño de la caja era muy similar. Esta serie de juegos educativos fue muy popular entre los estudiantes de la extinta Unión Soviética, donde en películas como Malikin y sus amigos se puede ver cómo utilizaban el MSX en los colegios de la época. En cuanto a los gráficos, Athletic Land presenta un estilo visual muy colorido y encantador. A pesar de su simplicidad, los personajes y escenarios son distintivos y, al igual que sucede con títulos como Kings Valley, su banda sonora se queda grabada en la mente. En Athletic Land no nos presentaban una historia compleja, como era habitual en juegos de este tipo. El manual europeo solo nos indica que la acción se desarrolla en un parque infantil con un centro deportivo al aire libre, y nuestro objetivo es ayudar a varios niños a superar obstáculos para llegar a la meta. Al principio creía que el protagonista siempre era el mismo, pero el manual japonés confirma que manejamos a diferentes niños, por lo que cada vida representa a un personaje distinto. Hablemos ahora de las mecánicas del juego. En el juego enfrentaremos diversos obstáculos: estanques, bloques, fuentes, pelotas, hogueras, abejas, peces y muchos más. Athletic Land cuenta con muchas etapas, cada una con 10 escenas diferentes dentro de un tiempo límite. Si logras que el niño llegue a la meta a tiempo, recibirás puntos extra en función del tiempo restante. Si no alcanzas la meta en el tiempo estipulado, podrás continuar, pero no obtendrás puntos adicionales por el tiempo restante. Al principio, la disposición de los obstáculos es sencilla, con pantallas que pueden tener solo un obstáculo o incluso ninguna. Pero a medida que avanzas, los desafíos se combinan y se vuelven mucho más difíciles, haciendo que la aventura sea más técnica y compleja. Incluso habrá pantallas que nos recordarán al famoso concurso japonés El Castillo de Takeshi, que se hizo muy popular aquí en España con el título de Humor Amarillo. La primera vez que lleguemos a los 10.000 puntos, obtendremos un nuevo niño para nuestro equipo, y a partir de ahí conseguiremos más cada 20.000 puntos. Ahora revisaremos cuántos puntos podemos obtener con cada acción que realicemos. Si el niño atrapa una cuerda o una manzana, salta sobre una hoja flotante de loto o logra saltar de una fuente a otra, 200 puntos. Si salta sobre una pelota, 50 puntos. Si supera otros obstáculos, 100 puntos. Los puntos del tiempo restante por alcanzar la meta antes del tiempo límite son 2.000 puntos, más 200 puntos por cada segundo restante. Si te diriges hacia la izquierda desde la pantalla de inicio, el escenario se invertirá de derecha a izquierda, manteniendo la dificultad general, aunque con algunas diferencias, como la pelota que se desplazará hacia la izquierda. Si permaneces quieto, te golpeará, pero si sigues moviéndote, la pelota aparecerá más tarde y obtendrás los mismos puntos que saltarla, lo que puede reducir la dificultad general. En teoría, el juego no tiene un final definido. Las fases se suceden una tras otra, como en muchos juegos de la época, con la dificultad estabilizándose en cierto punto. Pero después de superar la escena 90 de la fase 99, aparece una pantalla en negro con la frase All Stage Clear, seguida del siguiente mensaje: Program AHYI Sound YOCGRSCK.
los cuales a día de hoy se desconoce quiénes eran. Lo único que se puede sacar en claro es que Program se refería al programador principal, Sound al encargado de la música o los efectos de sonido, y CG, que generalmente se refiere a Computer Graphics o Character Graphics, a los diseñadores gráficos responsables de los sprites y escenarios del juego. Esta pantalla pudo haber sido incluida a modo de reivindicación por los programadores de Athletic Land, sin que Konami lo supiera, ya que la compañía no nombraba a sus desarrolladores en sus videojuegos. Después de este pantallazo misterioso, el juego empieza de nuevo en la fase 0. Ahora os daré ciertos consejos para que la partida se os haga un poquito más fácil. Cada vez que tengamos que saltar el estanque utilizando las cuerdas, por una razón que desconozco, los niños saltarán más lejos si lo hacemos de espaldas. Hay pantallas en las que podremos conseguir puntos infinitos para obtener vidas extra, incluso sin tener que hacer nada, como por ejemplo en la escena que sale la abeja sin obstáculos, o esta otra, en la que podremos comernos la manzana las veces que queramos. Es preferible tomarse un tiempo para lograr pasar las pantallas más difíciles. Aunque veamos que el tiempo se acaba, no debemos preocuparnos porque una vez agotado podemos seguir igualmente. Existe la opción de pasaros el juego de una forma sencilla utilizando el cartucho Game Master para elegir el nivel donde queremos empezar y el número de vidas. Es interesante saber que Athletic Land sirvió de base para otro videojuego lanzado al año siguiente, basado en las famosas muñecas de la década de los 80, conocidas como Cabbage Patch Kids. Estas muñecas venían con un certificado de nacimiento y debían ser adoptadas, entre comillas, por los compradores. Coleco vio una oportunidad de negocio y decidió reciclar Athletic Land, cambiando al protagonista por una muñeca, ajustando los sprites y renombrando el escenario a Babyland Park. Así nació Cabbage Patch Kids: Adventures in the Park. Este videojuego es prácticamente igual que Athletic Land, y la única diferencia significativa es que podías elegir el color del pelo y del vestido de la muñeca al inicio de la partida. Se dice que este fue uno de los primeros videojuegos con edición de personajes. Gráficamente, tanto el original como esta versión eran muy coloridos y con animaciones simples pero efectivas. Un año después, Coleco lanzó un juego para su consola ColecoVision que incluía algunas de las melodías de Athletic Land. Es posible que los derechos de la música de Athletic Land fueron cedidos o comprados por Coleco para usarla en su juego. Como nota curiosa, deciros que salieron unos cromos con una versión bastante bestia de estas muñecas, conocidos como Garbage Pile Kids. Estos cromos, también conocidos como la pandilla basura, fueron censurados en algunos países, pero por suerte o por desgracia los tuvimos aquí en España para el deleite de los más pequeños. Años después, llegaron a dirigir una película sobre estos adorables, entre comillas, personajes. También podréis encontrar circulando por internet una ROM con la versión beta, con pantallas a medio terminar y parte de los efectos sonoros son diferentes. Existe un remake para PC llamado Athletic Kid, que añade una historia en la que el protagonista busca a su hermana y a un misterioso gato. Este remake incluye tanto la banda sonora original mejorada como nuevas composiciones. Además, cuenta con una tabla de puntuación y objetos que recoger. También estuvo en proceso una segunda parte no oficial de Athletic Land por parte de Alberto de Hoyo, quien planeaba incluir homenajes a otros grandes títulos, como es el caso de Nightmare 2 de Maze of Gallius. En resumen, Athletic Land es un clásico del MSX que ofrece una experiencia desafiante. Es un excelente recordatorio de los primeros días de los videojuegos, donde la simplicidad era la clave, pero también podías encontrar juegos con un encanto particular que te atrapaban por horas. Me encantaría saber si jugaste en su día Athletic Land o simplemente lo has disfrutado alguna vez. Déjame saber en los comentarios qué es lo que más recuerdas de este videojuego. Y hasta aquí nuestro recorrido por el parque de Athletic Land. Desisto en aprenderme esta parte. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un vídeo. Recordarte que suelo hacer directos los lunes y los miércoles a las 21 horas, hora española, en este mismo canal. Vamos, Paquito, que vas por el 89. ¡Dale!